Buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy es miércoles 5 de enero y estamos dando inicio a la asignatura de diseño sismo resistente de estructuras de hormigón armado. Entonces, para comenzar, queríamos hablar sobre este tema. ¿Están viendo la pantalla? Ya. A ver, ¿qué es un sismo en primer lugar? Pues un sismo, ¿esto lo habíamos visto? No, ¿no? Un sismo es un movimiento súbito e impredecible de una parte de la corteza terrestre ocasionado por fuerzas que tienen su origen en el interior de la Tierra, ¿no? O sea, un sismo es un movimiento, yo siempre les estoy diciendo eso, recalcando, súbito. ¿Por qué? Porque es un movimiento, digamos, fuerte que se da. Impredecible, no se puede predecir, ¿no? No se puede predecir, los sismos no se pueden predecir, ¿no? Eh, no sé si a ustedes les pasé el terremoto de Christchurch, sí lo vieron, ¿verdad? El video. Ya, y luego también les pasé un video sobre los terremotos en Turquía. ¿Me confirman? Los terremotos en Turquía. No, ese no es mi ingeniero. En ¿No? Turquía no. En Turquía no, pero el Christchurch sí lo vieron, ¿verdad? Sí, ese sí. Sí, ¿por qué? Porque es importante, ya, perfecto. Es un documental de la televisión alemana, el de los terremotos de Turquía, que me gustaría que también lo vean, y ya mismo les voy a decir cuál es el link. Ya, ahora vamos a ver, los terremotos, un sismo es un movimiento súbito e impredecible de una parte de la corteza terrestre, ocasionado por fuerzas que tienen su origen en el interior de la Tierra. Estos sismos pueden ser de origen tectónico, producidos por el desplazamiento de bloques de la litosfera, o volcánico, producido por la extrusión del magma hacia la superficie, ¿no? O sea, a ver, cuando tenemos una zona donde hay volcanes, va a haber sismos, ¿no? Eh, También, cuando tenemos una zona donde hay fallas geológicas, también va a haber sismos, ¿no? Y también, obviamente, en las zonas de subducción, de contacto de placas, subducción de placas, ¿no? O contacto de placas tectónicas. Siempre va a haber sismos, ¿no? Entonces, hay que entender eso de los sismos, ¿no? Luego, sabemos que cuando decimos que los sismos son eh, fenómenos de movimiento, pues en realidad a nosotros lo que nos va a interesar tanto es la respuesta de nuestras estructuras, ¿no? Cuando son sometidas a estas cargas dinámicas, ¿no? Las cargas arbitrarias, ¿no? ¿Qué nos interesa a nosotros como ingenieros? En determinar cuáles son los desplazamientos, esfuerzos, deformaciones, fuerzas internas que van a experimentar nuestra estructura, pero hay que entender que este movimiento, como todo movimiento, está en función del tiempo, ¿verdad? Está en función del tiempo. Entonces, nosotros necesitamos justamente trabajar también con la historia de desplazamientos, fuerzas, aceleraciones, ¿no? Justamente los sismos se trata de eso. A ver, déjenme pasar a una más. Y en ambos casos hay una liberación de energía acumulada, ¿verdad? Es una energía que va a pasar a la estructura, ¿no? Una energía, ¿no? Ten en cuenta que al haber movimiento, ¿no? Va a haber, ustedes llevaron conmigo dinámica, recuerda, ¿no? Llevaron conmigo dinámica y saben que la energía es el equivalente al trabajo, ¿verdad?
Y hay trabajo cuando hay una fuerza por una distancia, ¿verdad? Una fuerza por una distancia, una fuerza que es una fuerza paralela a la distancia, el desplazamiento. Por lo tanto, esa energía del sismo, y bueno, y hay una masa, ¿no? Hay también una masa también que está excitándose. Entonces vamos a ver primero esto, ya habíamos hablado, pues hay placas tectónicas, ¿verdad? Estas placas tectónicas que hacen que estemos prácticamente todos los países del mundo tienen de alguna manera alguna influencia, están influenciados por los sismos, ¿no? Por ejemplo, miren aquí, en Nueva Zelanda, ustedes observan el puntito aquí, cuando vimos el sismo de Christchurch, pues justamente en Nueva Zelanda pasan dos placas, la australiana y la placa del Pacífico, ¿no? Luego, nosotros en la costa tenemos la placa de Nazca con la placa sudamericana, ¿verdad? Nuestros amigos, hermanos venezolanos, tienen pues la placa del Caribe con la placa de sudamericana, ¿no? Y así, pues vamos a ver pues que está la placa de norteamericana, la placa Juan de Fuca, la placa de Cocos, y así una serie de placas, ¿no? La placa, miren, ¿se acuerdan que ustedes vieron el video del terremoto de Lisboa? Justamente se dio el epicentro en el contacto de estas dos placas, la africana y la euroasiática, ¿no? Y pues por aquí, digamos, acá está la placa arábica, la placa índica, ¿no? Por ejemplo, de Dubái, ¿no? Que es un país así, digamos, uno de los más opulentos del mundo, ¿no? Digamos, por aquí pasa la placa arábica, ¿no? Perdón, hay inversión de placas entre la plaza arábica y la euroasiática, ¿no? Lo que habíamos visto de, ¿cómo se llama este país? Turquía, ¿no? ¿Dónde queda Turquía? Turquía queda por aquí, ¿no? Entonces, creo que por aquí es el estrecho de Bósforo, ¿no? Entonces, finalmente, vamos a ver, y justamente, si vemos un cuadro de la sismicidad a nivel del mundo, esos puntitos que ustedes observan ahí, obviamente este ya es una imagen ya pasada, cada vez se incrementa más esos puntitos, ¿no? Las deformaciones relativas que tienen lugar en la zona de contacto de placas ocurren en franjas relativamente estrechas, cercanas a sus bordes, pudiendo ocurrir lentamente en forma continua o bruscamente en forma de terremotos, ya que la deformación ocurre predominantemente en los bordes entre placas y es de esperarse que la ubicación de los terremotos se concentre en las proximidades y los bordes de las placas. Ya, o sea, vamos a tener aquí que justamente en la zona de placas ustedes pueden ver que casi calza, ¿no? Miren, vemos aquí la imagen anterior, ¿no? Y vemos esta imagen, vamos a ver que calza justamente donde hay placas, donde hay contacto de placas, justamente se dan estos sismos. Obviamente aquí, por ejemplo, la zona más, digamos, si podemos decir de la zona más segura del mundo, pues Brasil, Uruguay, Groenlandia, ¿no? Y África, ¿no? Aquí también hay algunos sismos, pero también tengan en cuenta que estos puntitos que se ven de sismos no necesariamente son sismos de magnitud elevada, más bien son sismos muy bajos que ni se sienten, ¿verdad? Al igual que aquí en Europa, ¿no? Muchos no se sienten, ¿no? Muchos no se sienten. Por ejemplo, en España, en Barcelona, cuando estuve, en el 2019 estuve por allá, hubo un sismo que decían que era el más fuerte de todos los que se había dado
desde la década del 70, ¿no? ¿Y de cuánto fue? Pues me refiero a la zona de Cataluña, ¿no? Al norte de España, al noreste de España, ¿no? Que haga el límite con Francia. Pues ¿de cuánto había sido? De 3.4 de magnitud, o sea, nada prácticamente, imagínense, y había sido el más fuerte. Y los sismos traen, obviamente, los sismos no matan personas. O sea, esta clase es más que nada para concientizarse, ¿no? Los sismos no matan personas, matan los edificios y las construcciones mal hechas, ¿no? Eso es las construcciones mal hechas son los que matan a las personas, ¿sí? ¿Cuánto, digamos, cuánta destrucción puede traer una edificación mal concebida, mal diseñada? Esa es una imagen muy fuerte. Esto fue el terremoto de una edificación en Puerto Príncipe. Y realmente es que vamos a decir que la, lo que pesa, ¿no? Lo que pesa una losa estamos hablando de hasta media tonelada por metro cuadrado, no se mata a cualquier persona, ¿no? Hablo de media tonelada porque estoy hablando ya de la carga muerta, la carga viva, ¿no? A ver, estas diapositivas, si las he pasado la semana pasada, o la semana de previa a Navidad, no, me entró la duda. Parece que ya les expliqué esto, ¿o no? No, No, ingeniero. esta parte no. Ah, No, ya. ingeniero. Ah, ya, perfecto, ya estamos bien entonces. A ver, esto está en inglés, pero ustedes saben inglés, ¿verdad? Dice, aquí, esto lo saqué de un blog escrito por los dueños de esta empresa de disipadores sísmicos, Cuatec, donde decía que con nuestra filosofía de diseño similar, y hablaba del terremoto de México, ¿no? El terremoto que hubo en México del año 2017. Resulta que ese terremoto, a ustedes ya les conté, ¿no? Que prácticamente a mí no me pilló, como dicen los españoles, no me pilló el terremoto, ¿no? Pero sí, digamos, porque yo iba por carretera, ¿no? Yo en una carretera, en una furgoneta, y no sentí el terremoto, ¿no? Por además estaba en una zona de curvas, ¿no? Entonces, no lo sentí, pero obviamente en Ciudad de México se sintió mucho. Y justamente esta persona, este ingeniero que venía de Canadá, estaba en la Ciudad de México, él mismo me contó, ¿no? Porque luego he almorzado con él, me decía que él venía bueno, estaba en el aeropuerto de Ciudad de México y justamente en ese momento empezó a temblar, ¿no? Empezó a temblar fortísimo, se sintió él estaba en zona de migraciones, ¿no? Se sintió fortísimo en el aeropuerto, Benito Juárez. Luego él escribió esto, ¿no? Y él luego visitó varios lugares dañados por el sismo en Ciudad de México, ¿no? Tampoco es que la ciudad se destruyó, ¿no? Tampoco es eso, pero sí hubo bastante daño, sobre todo en edificaciones ya antiguas. Con nuestra filosofía de diseño similar, hablaba de, eso se refería a, a, a Canadá, ¿no? Con nuestra filosofía de diseño similar y la falta de una rehabilitación estructural, muchas ciudades norteamericanas, se refería a Canadá, ellos también se consideran norteamericanos, ¿no? Deberían ser similares o peor, ¿no? Un daño peor, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque la costa
Muchas veces olvidamos el fenómeno de los sismos cuando diseñamos, ¿no? La costa oeste, pues una sísmica, ¿no? Este es en inglés, espérense, déjenme pasar al siguiente. Y una constante, digamos, despertador, un constante despertador de la fuerza cortante de los terremotos. Nos deberíamos a nosotros hacer reflexionar, ¿no? Nosotros necesitamos construir ciudades más resilientes hoy en día. Tenemos las herramientas y el conocimiento. Y es poco lo que nosotros podemos hacer después del hecho. Digamos, a veces lloramos sobre la leche derramada, ¿no? O sea, digamos, el hecho está. O sea, lo importante es la prevención. No, la prevención es lo importante, ¿verdad? Nosotros sabemos que tenemos las herramientas, sí, y el conocimiento también, ¿no? O sea, existe por ejemplo, ustedes se están preparando para ser ingenieros estructurales. O sea, a ustedes no se les puede pasar por la cabeza hacer un diseño mal hecho, sin hacer modelación numérica en un programa. Creo que el viernes vamos a empezar ya con la parte de modelación, ¿ya? Pero necesito que ustedes tengan el ETAPS también. Les voy hablando, ya les voy advirtiendo, ¿no? Richard Frazao se llama este ingeniero, ¿no? Nosotros no podemos jugar con la vida de las personas, y sus comunidades. Después del terremoto, nosotros solo podemos juntarnos y rezar para que las réplicas no empeoren el daño, ¿verdad? ¿No? O sea, digamos, por los muertos se reza, ¿no? Se pide a Dios, ¿no? Pero no lo devolvemos a la vida. Es verdad que si tenemos fe, creemos en la vida eterna, pero digamos, queremos que nuestros seres queridos estén con nosotros aquí en la tierra todo el tiempo posible que se pueda, ¿verdad? Y a veces por una tontería, algo tan simple de no haber hecho bien el diseño, ¿no? De diseñar bien una vivienda, una edificación, ¿no? Lo mandamos al más allá, antes de la hora prevista, ¿no? A las personas. ¿Y qué responsabilidad tenemos los ingenieros, no? Esto decía también Richard Frazao, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco ahora de los enfoques de análisis y diseño sismorresistente, ¿ya? Los enfoques, digamos, hay criterios tradicionales y criterios modernos. Ambos son totalmente válidos. No hay que decir que los tradicionales son mejores que los modernos, o que los modernos son mejores que los tradicionales. Es como que incluso a veces en la vida aparecen estas cosas. No es como que alguien diga, no, las canciones modernas son mejores que las canciones antiguas. No, hay canciones antiguas que son muy buenas y superan con creces las canciones modernas, ¿no? Y al revés, canciones antiguas que son a veces malas y las canciones modernas son buenas, dependiendo de cada canción, ¿no? Digamos, los criterios tradicionales, si se aplican bien, son tan válidos como los criterios modernos. Y vamos a hablar un poco de estos. Los tradicionales, pues se basan en las normativas, ¿no? Las normativas ya sabemos que recogen, digamos, lo mejor que se ha hecho de investigación y de experiencia y de conocimiento de la literatura que hay en la actualidad. Y eso se plasma en las normas, ¿no? Y se centra sobre todo en salvar las vidas, que es lo más importante,
la vida de las personas, ¿no? Es verdad que admite un cierto grado de daño en los miembros estructurales que no generan un colapso, ¿no? Es verdad, con los criterios tradicionales nosotros admitimos que nuestra estructura se va a dañar, ¿no? Y lo importante es que no colapse. Pero, de alguna manera, ahí estamos generando también no hay daño, pero también estamos generando un problema a posteriori. ¿Por qué? Pues porque luego esa persona la dejamos sin vivienda o sin trabajo, ¿no? De repente esa persona trabajaba en una panadería y se destruye la panadería, ya pues, pero el trabajo, al día siguiente, ¿dónde va a ir a elaborar el pan o a vender el pan? ¿No? 3 limitaciones. Tiene limitaciones, porque para sismos severos, él tiene un daño particular. Podemos dejar inservible ese bien, como el hospital de Manta, ¿verdad? Que quedó inservible, ya no sirve, ¿no? O sea, hay que reubicar, genera un problema inmenso, ¿no? Reubicar a los pacientes, interrumpir tratamientos, qué hacemos con los pacientes UCI, cómo los cambiamos a otro hospital, en el sentido de que no es que en un país abunden hospitales, ¿verdad? ¿Qué tienen que hacer los gobiernos? Pues si es un hospital público, pues tendrá que sacar fondos para reubicar en clínicas privadas a los pacientes, y eso cuesta también, es un gasto para el gobierno, para los gobiernos, ¿no? Se me ocurre eso, ¿no? Como idea, ¿no? La edificación puede quedar en pie, pero por el nivel de daño podría ser demolida. Y ocurrió, ¿no? Ocurrió eso, ¿no? Ocurrió que se demolieron muchas edificaciones porque tal vez iba a ser mucho más costoso el rehabilitarlas. Y justamente les muestro aquí un edificio, este es un edificio en Bahía de Caracas, el edificio Jalil, al que se le hizo un estudio, una evaluación, y se determinó finalmente que debía ser demolido. Este edificio se demolió. ¿Por qué? Porque justamente, este edificio se demolió porque justamente, o sea, por acá se ven daños, ¿no? Interiormente, pero por dentro daba miedo, ¿no? Cómo estaba el edificio. Incluso había perdido un poco estaba un poquito inclinadito, ¿no? Las losas no estaban totalmente, estaban inclinadas a algunos grados, 1 grado, 2 grados, ¿no? La losa de entrepiso, o sea, ya había un poquito cedido, ¿no? Bueno, la cuestión es de que muchas veces hay que demolerlos, pero si se diseña bien, no tendría que, digamos, aquí he pintado un poco la mala cara de los criterios tradicionales, ¿verdad? Pero si están bien, si está bien diseñado, ahora se habla del criterio por desempeño, ¿no? De criterio por desempeño, de diseño por desempeño, que digamos también, podemos ubicarlo también aquí, porque el diseño por desempeño está en las normativas, ¿no? Y digamos, y realmente, digamos, ya se prevé que haya daño, pero es un daño controlado, ¿no? Con el tema de las rótulas plásticas. En cambio, los criterios modernos es cuando agregamos algunos dispositivos a la edificación que pueda cambiar las propiedades de rigidez o de amortiguamiento. ¿Ya? Estos pueden ser aisladores sísmicos, disipadores de energía o amortiguadores, ¿no? Perdón, en este caso, este es un dispositivo, este es un aislador sísmico, se llama la marca de la casa comercial Bulco, de Chile, ¿no? Y digamos que en este aislador, este dispositivo es responsable, acá disipa energía. ¿Cómo?
Este es un material especial, ¿no? Es una especie de caucho, ¿no? Un material de neopreno. Y cuando hay el sismo, empieza a moverse. Empieza a moverse. Al moverse, digamos, está acumulando la energía aquí y hace que lo de arriba se mueva muchísimo, muchísimo, muchísimo menos. ¿Ya? Es como, digamos, como un elemento fusible. Inducimos que acá se concentre el movimiento que viene de aquí, la energía que viene aquí del sismo, la energía cinética que viene del sismo en forma de movimiento se concentre aquí. ¿Sí? Y no existe daño en elementos estructurales, no existe daño. En teoría no debería existir daño porque se diseña para que las estructuras no se dañen. O sea, digamos, el daño se concentra aquí. No solamente están estos, ¿ya? Están también los, digamos, a hablar de, voy a mostrarles un videíto. A ver, les voy a mostrar un videíto. Ya, voy a ponerles el videíto, por favor, atentos a la jugada. Bueno, entonces, bueno, ya observaron, ¿no? El tema del sky building. ¿Qué le pareció, ingeniera Ortega? Perdón, señorita Karen Ortega. Eh, con respecto al video, nos estaba contando que el edificio tenía unos aisladores que los mandaron a hacer en Suiza porque así iba a dar una mayor estabilidad en sí para la edificación.
y hablaba de ciertos detalles de lo que estaba constituido el edificio en sí, y que serviría era para las personas que iban a habitar en esa edificación, para darles mayor seguridad y mayor estabilidad, en cierta forma. Ya, muy bien, o sea, sí, efectivamente, ¿no? El aislador sísmico, el aislador sí cumple una función, ¿no? De justamente de, como ya les había comentado, evitar que toda la energía del sismo ingrese al edificio y de alguna manera se concentre en la parte baja, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar. Y eso por hablar de los aisladores, ¿verdad? Pero si queremos hablar de, de disipadores, ¿no? Bueno, pues vamos a ver que hay, en cuanto a disipadores, tenemos, por ejemplo, les voy a pasar, ahorita voy a mostrarles esta empresa, Quaitec, ¿no? Que usa disipadores de fricción. Ya miren aquí, por poner un ejemplo, ¿no? Podría citar a muchas empresas, ¿no? Pero, por ejemplo, estos son, ustedes observan aquí Quaitec, es una empresa canadiense, ¿sí? Que lo que tiene es los famosos disipadores, digamos, ¿cómo diseñar? Bueno, acá habla qué son los disipadores, aquí habla del análisis estructural para los disipadores sísmicos de fricción, ¿no? Aquí habla un edificio actual y aquí cómo se modela, ¿no? A través de links, ¿no? Bueno, aquí habla de cómo parámetros para trabajar en el software, ¿no? Para modelar esto. Aquí está la curva histerética, ¿no? Y bueno, aquí hablaremos de una serie de cosas, ¿no? Del disipador. Tenemos aquí estos disipadores de fricción, bueno, servicios de ingeniería, aplicaciones donde se han colocado estos, por ejemplo, se ha colocado en la Torre Cuarzo, en México, en Ciudad de México, en Canadá, es la Torre Cuarzo, ¿no? Se observan aquí los disipadores sísmicos. En Canadá, se observan aquí en una universidad, ¿no? En otra universidad, en Quebec, Canadá, en un colegio de primaria, en Canadá, en este hospital, Alma Hospital. Me parece que este también debe ser en Canadá, ¿no? Esto es en Canadá, en Colombia, en Valle de Lili. Valle de Lili es un complejo hospitalario, así se llama, Valle de Lili, ¿ya? Entonces, en Cali, ¿no? Y así pues, y hay una serie de lugares donde se ha construido, en Palo Alto, Estados Unidos, Ottawa, Canadá, ¿no? Bueno, distintos lugares, ¿no? Tacoma, en Estados Unidos, en Bogotá, Hospital Tunal, en Bogotá, Medellín, en Cali, había dicho Armenia, ¿no? Y así pues hay distintos lugares donde se ha construido estos disipadores, ¿no? Pero bueno, esta es como una manera de ustedes sepan, ¿no? Que existen ya empresas en el mundo que trabajan con estos. Ya les he mostrado aquí esto, ¿no? Bueno, entonces seguimos. Hemos visto disipadores, pues seguimos con... A ver.
Obviamente, para diseñar con disipadores y con aisladores se requiere más conocimiento, ¿no? Ductilidad. Y la ductilidad es la capacidad de una estructura para incursionar en el rango inelástico de deformación sin pérdida apreciable de su resistencia. Tenemos aquí, aquí, aquí. Yo a ustedes les pasé, ustedes van en su hora asincrónica, creo que no les pasé a ustedes, ¿no? El video de un profesor colombiano sobre sistema de control pasivo. No sé si lo vieron. No les pasé, ¿verdad? No, Profesor Kukumi o Tukumi, algo así. Ya les voy a, ya mismo les voy a, que hay mucho material sobre eso. Ya. La ductilidad es la capacidad de una estructura y de una sección estructural, o sea, la capacidad de una estructura, de un miembro y de una sección estructural de incursión en el rango inelástico sin una pérdida apreciable de su resistencia. ¿No? Como ustedes observan aquí, tengo esto de aquí, ¿sí? Esta prueba es muy importante porque debe resistir efectos, para efectos de resistir los sismos, porque va a eliminar la posibilidad de una falla súbita, una falla repentina, de tipo frágil, y además pone en juego una fuente adicional de amortiguamiento. ¿Por qué? Porque, digamos, esta es una gráfica de momento-curvatura, ¿no? Es también se puede medir la ductilidad entre el cociente de la curvatura última, entre la curvatura en el punto de fluencia, ¿no? Entonces, tenemos que, si nosotros cogemos una sección y medimos el momento, vamos a ver que hay una... ¿Dónde está aquí? Perdonen, quiero ver si... Aquí está, ¿no? Miren. Tenemos aquí, esto empieza a curvarse, ¿no? Este es acá hay un phi, curvatura, ¿no? Entonces, al mayor momento, pues este ángulo empieza a aumentar, este phi. Pero al aumentar esto, eso empieza a gritar. Y va perdiendo, digamos, rigidez esta sección. En este caso está bien, ¿sí? Por eso ya les voy a pasar. Ya, esta prueba es muy importante porque debe resistir efectos sísmicos. Esto elimina la posibilidad de una falla súbita de tipo frágil. Además pone en juego una fuente adicional de amortiguamiento. ¿Ya? Luego, tenemos aquí la ductilidad por deflexión, por deformación. ¿Cómo se obtiene? En un gráfico de fuerza, deflexión, voy a tener una deflexión o una deformación máxima y aquí una deformación en el punto de fluencia. Yo divido al cociente entre esos dos de máximo, entre de yield, eso me va a dar mi demanda de ductilidad de desplazamiento. ¿Ya? Digamos, esta es una curva de capacidad. Correcto. Yo trazo, digamos, de alguna manera trazo una curva, una línea que me representa la respuesta elástica de la estructura y otra curva aproximada, porque vean que este no es esta es una curva realmente, ¿no? Y una línea aproximada que me representa la respuesta no lineal. Entonces, donde se intersecan estas dos curvas, de alguna manera estoy obteniendo mi desplazamiento en la fluencia. ¿Ya? La utilidad puede medirse de diversas maneras. La más frecuente es a través del cociente de la curvatura última, phi sub u, que es la correspondiente al momento máximo que puede resistir la sección MU, y la curvatura cedente, phi sub y, que se alcanza cuando el acero de refuerzo tracción entra en cedencia. Vean aquí
Vean aquí, momento curvatura. Vean aquí todo esto, ¿no? Primero hay una pequeña grieta, luego sigue su comportamiento y aquí se da la primera sedencia, primera afluencia, ¿no? Pero en este caso, yo tengo una gran ductilidad, miren aquí. Esta sección va a fallar por atracción y esta ductilidad la voy a conseguir cuando mi cuantía de refuerzo, en este caso de esa viga, vean que es una viga simplemente reforzada, como aparece aquí, es menor a la cuantía balanceada. Por eso es importante el tema de la cuantía balanceada, que las estructuras yo no les puedo poner, no puedo sobre reforzar las estructuras, no porque le ponga más acero es mejor, ya no porque le ponga más acero va a ser mejor una estructura. Por eso hay límites, ¿verdad? Hay límites normativos. No va a ser mejor, tampoco es que le tengo que poner nada de acero, ¿verdad? O sea, un acero, hay un mínimo de acero, le tengo que poner lo justo, lo que se diseña, lo requerido por diseño. Y aquí, en este caso, esta sección falla por compresión, ¿no? El Rho es mayor al Rho balanceado, ¿no? La cuantía balanceada. El aplastamiento del concreto comienza antes de que el acero ceda. ¿Sí? Entonces, bueno, tenemos ahí eso. Rótula plástica. Las rótulas plásticas son regiones de daños concentrados en las estructuras, el cual pues, frecuentemente es irreparable. Los daños que se producen, o sea, la rótula plástica no es una bolita que se le coloca a las columnas, a las vigas, o se forma, no. Es una zona de daño. No es una excedencia cuya deformación se inicia en una sección de un miembro estructural cuando se excede el momento de excedencia del material y por lo tanto se obtiene altos niveles de deformación sin un incremento notable de carga. Vamos a ver aquí ductilidad y disipación de energía. Aquí tenemos un modelo sometido a una carga, un modelo de un grado de libertad sometido a una carga lateral. Vean aquí. Vamos a empezar, si nosotros incrementamos mucho esta fuerza B, este se va a deformar y justamente en la zona del máximo momento es la más proclive, que es en este extremo inferior, va a ser la más proclive a dañarse y que se forme un plastic inch. Plastic inch significa rótula plástica, ¿verdad? Entonces, si nosotros sometemos a un ciclo de carga y descarga, miren aquí, vamos a ver que si empezamos a aumentar esta carga, y medimos luego esta carga versus lo que se desplaza, vamos a tener un comportamiento así. Llegamos a un límite y aquí simplemente esta fuerza que le estaba dando la empezó a disminuir. No en ningún momento he cambiado el sentido de la fuerza. La fuerza está en el mismo sentido. Cuando empieza a disminuir, viene así hasta llegar al punto en que esta B es cero, ¿no? Es una carga monotónica, ¿no? En los dos sentidos, que es, de alguna manera, simula el sismo. El sismo viene en los dos sentidos, la estructura se mueve para los dos lados, o para varios lados, digamos. Además, las estructuras se mueven más de una manera tridimensional, ¿no? Entonces, esto viene así, pero resulta que como ya incursionó en el rango inelástico, digamos, ya tiene una deformación permanente. Y luego de aquí para abajo, es que esta fuerza le cambio la dirección para el otro lado, ¿no? Hacia allá, hacia la izquierda. Viene así.
llegamos hasta aquí. Aquí ya, digamos, la carga se hace negativa. Y luego volvemos de nuevo a subir la carga, ¿no? Esta carga que le tenemos colocado así, empezamos a bajarla. Y a esto de aquí se le llama comportamiento histerético, ¿no? Entonces vamos a ver aquí qué es el real comportamiento, pero lo podemos aproximar con figuras geométricas, como ustedes observan aquí, de ese estilo, ¿no? Y aquí está explicado, ¿no? Si nosotros nos centramos en este primer paralelogramo, ¿no? En el área, ¿no? A, G, AG de máximo, primero este triángulo. Ese sería, ese triángulo representa la energía de absorción transformada en energía cinética y por tanto se devuelve al sistema. Ya, o digamos, una energía que es movimiento, ¿no? Luego, el triángulo A, como ahí lo indica, ¿no? El OABG, este de aquí, OABG, ¿qué me va a representar? La energía de disipación. ¿Sí? La energía de disipación que se debe al trabajo interno realizado en las secciones críticas. ¿Sí? Rótulas plásticas. Y que no se devuelve al sistema. O sea, digamos, es la energía que absorbe mi estructura. Y bueno, aquí vamos a ver, vamos a acabar a cambiar un poquito ya digamos, el tema. No cambiar el tema, sino que, digamos, pasar a otro punto que es, lo primero que observamos en una norma es el objetivo que plantea. Las normas establecen criterios de análisis y diseño para edificaciones donde pueden ocurrir movimientos sísmicos, los cuales tienen como objetivo proteger vidas y aminorar los daños esperados en las edificaciones, asimismo mantener operativas las edificaciones esenciales, ¿no? Y hemos hablado de que los criterios tradicionales, pues, hacen que la disipación de energía en el rango inelástico de formación ocurra y sin arriesgar las vidas humanas, ¿no? ¿Cómo voy a lograr que una edificación entre en deformaciones inelásticas? ¿Cómo logro? Pregunto al público. ¿Cómo logro esto? A ver, veo que están atentos. A ver, por favor. Señorita Castro, Carla Castro, ¿cómo se puede lograr que la edificación entre en deformación inelástica? ¿Deformaciones inelásticas? ¿Cómo? No, la pregunta que está ahí. Sí, sí. Con los disipadores. Estamos en clase hoy día. La implementación de No, disipadores. no, 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 no. No. Eh, no, esa no es la respuesta. ¿Cómo logro yo? A ver, señor Luis Espinosa.
Ingeniero, buenos días. Buenos días, Luis. Eh, Tampoco sé la respuesta de eso, ingeniero. No sabría Pero decir. piense algo. Eh, no se me ocurre nada. A ver, se supone que... Ingeniero, con el espectro de diseño. porque usted vio esto de aquí. Pero no, No, porque cuando hacemos el espectro de diseño, hacemos dos curvas, que es elástica e inelástica. Entonces, ya, con el espectro no exactamente, ya, más que nada con eh, con justamente, con el factor de reducción de respuesta. Esa es la, vaga la redundancia, la respuesta, ¿no? O sea, nosotros vamos a usar un factor de reducción R, ¿no? Para pasar de mi espectro de diseño normativo a un espectro un espectro inelástico, ¿no? Un espectro, digamos, de tal manera de que yo mi estructura no la diseño para la fuerza máxima del sismo, digamos, para el sismo máximo, sino que es un sismo de alguna manera trabajado, ¿ya? De alguna manera trabajado, o sea, no necesariamente vamos a decir que mi estructura, o sea, de tal modo que cuando viene el sismo, ¿no? Yo obligo, o sea, digamos, yo diseño mi estructura para, si el sismo, vamos a hablar en términos de fuerza sísmica, si mi sismo es de, qué sé yo, de, de, de 100, la fuerza sísmica que le va a llegar al sismo, a mi estructura, pero yo la diseño de repente para 25. ¿Qué estoy haciendo yo? Estoy obligando a que mi estructura deje el rango lineal y pase al rango no lineal. ¿Verdad? Entonces, y eso se logra justamente con el R. Pero, perdón, de un correcto, eso depende también de que yo diseñe bien, ¿no? Mi estructura de utilidad, ¿no? O sea, mi estructura, para que mi estructura tenga, si aquí estoy dibujando aquí una curva de capacidad, ¿no? Para mi estructura. Sea así, para que esa curva sea así, o de repente sea ahí. ¿De qué depende una cosa de otra? Pues dependerá de cómo yo he sido colocado el detalle. El detalle es el detallamiento, cómo he hecho el detallamiento de mi acero, tanto longitudinal como transversal, en mis columnas y en mis vigas. Y no solo columnas vigas, también en los nudos, en mis muros estructurales, en todo, ¿ya? O sea, de que una curva sea así o la otra, porque nosotros estamos haciendo que nuestra estructura trabaje con esa fuente adicional de energía que es la ductilidad, ¿no? Que vamos a ocasionar la ductilidad. Por eso es el R. Vamos a hablar que hay algunos niveles de diseño, ¿no? Es necesario recordar que un nivel de diseño más alto exige estructuras con mayor capacidad dúctil, es decir, capacidad de disipar energía en el rango inelástico de deformaciones. El nivel de diseño es el conjunto de requisitos normativos asociados a un determinado factor de reducción de respuesta, que se aplica en el diseño de miembros del sistema resistente a sismos tipificados en esta norma, ¿no? Vamos a ver que esos niveles van a ser el ordinario, el intermedio y el especial, ¿no? Simplemente voy a citar en el especial, que es lo que nosotros nos incumbe. Corresponde a estructuras con capacidad soportante solicitadas por sismos del tipo de alto riesgo, ¿no? Que son capaces de
disipar energía por medio de la incorporación de diseño de elementos internos muy estratégicamente ubicados. Se refiere aquí a acero de refuerzo, ¿no? Vemos ahí que una estructura ordinaria, un diseño simple, pues va a tener una curva de este tipo, una estructura con un acero, digamos, distribuido de otra manera. No necesariamente es más acero. Vean que aquí están las 4 varillas, acá hay 4, acá hay 4. Pero miren cómo cambia la distribución. Cambio del estribo, miren aquí. Tiene una zona confinada. Y va a desarrollar esta. Su curva va a ser esta. ¿Cuál es lo óptimo esto? Pues, ¿no? El concreto sabemos que es frágil. El concreto es frágil. Por eso necesita del acero, ¿no? Dice aquí, si se diseñan y refuerzan elementos estructurales de manera que su capacidad esté regida por la resistencia del acero de refuerzo. Por eso lo hacemos, por eso al acero, al concreto le incorporamos acero. ¿Sí? Si nosotros sometemos a cargas de esfuerzos, ¿no? En cilindros de concreto, ¿no? Vamos a ver que el comportamiento es el que se ve ahí, así, ¿no? Estas son curvas de esfuerzo de formación para cilindros de concreto con carga cíclica de compresión axial repetida de alta intensidad. Acá tenemos otro ciclo, justamente de carga. Este es esfuerzo de formación unitaria, ¿no? Vamos a ver aquí. Esto es para el acero. O sea, sometemos también acero a un ciclo de carga y descargas. Tiene una curva diferente, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de esta relación que existe entre ductilidad, rótulas plásticas y disipación de energía. Es indudable que esa es una rótula plástica, por ejemplo. Miren esto. Se ve ahí. Vean que no hay casi ni acero. Vean que hay uno. Y no hay por acá otro estribo. Por acá cerca no hay otro estribo. O sea, tal vez sí, pero porque acá este día es el descubrimiento, ¿no? Pero digamos, de primera mano se ve que está bastante separado, ¿no? Es indudable que las estructuras sismorresistentes tienen que poseer una gran ductilidad para poder incurrir en grandes deformaciones dentro del rango inelástico y provocar la deformación de articulaciones plásticas en sitios estratégicos y por ende disipar toda la energía posible en estas zonas. Vamos a ver aquí, esto es lo mismo, ¿no? Digamos, aquí también está este es una probeta, no, una probeta no, sino un elemento corto de concreto y se le aplican unas cargas, una carga P, ¿no? Y esto se va a deformar de esta manera, ¿no? Entonces luego subo la carga, o sea, la coloco hacia arriba y primero se empieza a fisurar de esta manera y luego para hacia arriba de esta manera, ¿no? Y finalmente, miren cómo se generan esto va a generar esfuerzos de cortante también, ¿no? Cortante, lo que necesito es ver el cortante en este caso, en este ensayo. Por eso es un elemento corto, ¿no? Entonces, vamos a ver que necesito, vea cómo se forman las grietas aquí,
Luego acá cómo se forman las grietas. Por eso es que necesito colocar estribos, ¿verdad? Vamos a ver que un modo de falla dúctil es así y un modo de falla frágil es así. Una explosión del concreto. Y es peligroso esta falla frágil. Y bueno, y aquí, y finalmente, vamos a ver qué sistemas estructurales existen para soportar. Esto lo vamos, digamos, a pasar de una manera rápida porque ya ustedes ya lo conocen, ¿no? Tenemos los pórticos, que son vigas, columnas y nodos, o nudos, como se le quiera llamar, ¿no? Que resisten las solicitaciones por medio de flexión, fuerzas cortantes, fuerzas axiales, inducidas por las cargas gravitacionales y las acciones sísmicas. Muros estructurales. Los muros están dispuestos para que resistan combinaciones de fuerza cortante, momentos y fuerzas axiales inducidas por las cargas gravitacionales y las acciones sísmicas. ¿Correcto? Y así tengo dentro de los pórticos, de nuevo, nos volvemos a pórticos especiales a momento, intermedios y ordinarios. ¿No? Especiales, esto ya lo he mencionado, ¿no? Y bueno, los muros se van a dividir en muros especiales y muros ordinarios, ¿no? Y aquí vamos a decir cuál es la filosofía para, digamos, para resumir ya esto. Hay que establecer un diseño por capacidad, de tal modo que yo limite los mecanismos de falla frágil y propicie mecanismos de falla dúctil. Hay que elegir y establecer el patrón de falla adecuado a los elementos fusibles que entrarán en incidencia durante el evento sísmico. Los elementos fusibles deben ser capaces de desarrollar incursiones inelásticas significativas de manera estable e disipar energía durante un evento sísmico. Para ello debemos controlar debidamente las posibles fallas frágiles que puedan ocurrir en cada uno de ellos. Luego, hay que diseñar el resto de los elementos del sistema resistente al sismo con la condición de que permanezcan en el rango elástico al presentarse las fallas dúctiles o roturas plásticas esperadas en los fusibles y evitar el colapso de la estructura. Luego, finalmente, las fallas frágiles principales están asociadas a problemas de confinamiento, adherencia, longitud de desarrollo y resistencia al corte, ¿no? Aquí les muestro las combinaciones de carga, ¿sí? De mi estructura. Estas son las combinaciones de carga para el diseño, ¿verdad? Esto es desde la norma. Ustedes ya lo conocen muy bien. Y también hay que considerar esta combinación de efectos del sismo. Tenemos dos. Uno que es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las solicitaciones correspondientes a cada dirección del sismo. O sea que mi sismo viene aquí, en X, viene en Y, y yo hago la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. O sea, y digamos una resultante así, diagonal. Y también tengo el valor absoluto de las solicitaciones debidas al sismo en una dirección, por ejemplo más el 30% del valor absoluto de las solicitaciones debidas al sismo en la dirección ortogonal y viceversa, ¿no? Por un lado, el 100% de este y el 30% de este, en un caso, y en otro caso, el 100% del sismo aquí y el 30% aquí, ¿no? Obviamente hay que considerar en las dos direcciones principales, positivo y negativo, ¿verdad? Tengan en cuenta que esto lo prescriben las normas, ¿ya? Estos efectos. Sabemos que el concreto mínimo tiene que tener un F'C de 21 megapascales y el acero de 420 megapascales. Aquí está esta tabla de aceros de
Esto es de Andec, me parece. O Adelja, ¿no? Andec, sí, acero Andec. Ahí tenemos el acero, ustedes eso lo pueden imprimir para trabajemos, ¿verdad? Bueno, entonces, van a entrar ustedes en este momento al Moodle, ¿ya? Van a entrar a su campus virtual. Por favor, entren todos en este momento al Moodle. Y ahí tengo preparada una cosa para ustedes. Yo también estoy entrando al Moodle, porque digamos aquí cada vez que se deja usar el Moodle, hay que entrar de nuevo, ¿no? Porque se desactiva, se congela la pantalla. Entren a optativa 3, ¿sí? Entren a optativa 3 y van a ir a la sección de tutorización. Y ahí van a encontrar una conferencia de sistemas de control para la reducción de la respuesta sísmica. ¿Ya? Haré preguntas. Ahí dice doctor Condumi, ¿verdad? Ahí en la sección de tutorización dice, ¿lo logran ver? Aquí está. Conferencia Sistemas de Control para la reducción de respuesta sísmica. Profesor Orlando Condumi Sánchez. Título: Sistemas de Control para la reducción de respuesta sísmica. ¿Correcto? Van a ponerse a mirar ese video y yo haré preguntas la próxima clase sobre esto. De manera aleatoria ahorita. Y como siempre les pido, en su cuaderno copien lo más resaltante de lo que han visto. Ya, lo más resaltante. ¿Correcto? ¿Cómo van con el tema del